Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quienes tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos con este Evangelio de San Mateo de una manera corrida, ciertamente, que vamos reflexionando a este día, ñandé, yara y ñandé, como siempre. La multitud que le sigue a Jesús, la multitud que escucha sus palabras, pero se hace una pregunta: ¿por qué les hablas a la multitud en parábolas? Ya hay por la parábola. Y en realidad, queridos amigos, es en una forma positiva. Tenemos que entender aquí, a pesar de que parece, ¿verdad?, que después Jesús dice: no, acuérdate por no que lo entendé, que esto es aquello. Pero tenemos que entender bien qué es lo que nos quiere transmitir este Evangelio. Primero, esa multitud entonces que no está comprendiendo lo que Jesús les quiere transmitir. Apego ñanendiego ya veo y lleva. Cuando uno va, habla, hace un sermón, por ejemplo, una vez, hay que, medio, ahí una pebe lleva, entramos en teología, entramos en elementos elucubrativos, y algunas veces muy, no digo aéreos, porque son profundos, ¿verdad? Porque son elementos filosóficos de reflexiones muy abstractas. Entonces, ñande yara, la oyapoae y añandeina, cuando le pregunta por qué les hablas por medio de parábolas, le está diciendo: ¿sabe qué? Este pueblo, por más que oigan, no comprenden. No comprende. En teología, o mejor dicho, le estoy hablando así claramente. Hoy botaina de esta humanidad. De Yara, Dios, mi Padre, que les envía la revelación y yo les estoy revelando y les estoy diciendo lo que Dios Padre quiere. No enducé, no entendéis cuál. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De Yara. De Yara medio y carne olendo maína y tamba de llamo maba peña de Yara. Pero no entendéis, güey, no entendéis. Entonces, esta es la razón por la que yo le estoy hablando en parábola. Entonces tenemos que definir y tenemos que saber también qué significa la parábola. La parábola, queridos amigos, es simplemente un cuento sencillo, un cuentito para que todos podamos entender. Y Jesús toma muchas parábolas. En los evangelios, más o menos son unas 46 parábolas que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Así como Jesús utiliza de estas comparaciones. Te utiliza el reino de los cielos, se parece a... Pero con terminologías y cuentos o narraciones muy sencillas. Y
Y después comienza a hablar. ¿Y cuál es el motivo? Y entonces, por una parte, por más que oigan lo que yo les digo y les estoy transmitiendo de la verdad de Dios, de un sentido, ya es theos, logos, teológico, amogendai guarajina, ya por de ti, tratado teológico, mava veña de yara. Mañana, igual yo, hablando yo, si te he visto no me acuerdo. Doy cuay y cuay. Y entonces yo les hablo en parábolas para que ellos puedan entender cosas sencillas, cosas que todos entonces podamos ver. Y justamente esta es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Porque esta es una de las actitudes que se vuelve a repetir entre nosotros. Me mandó Abagagu, cuando los obispos presentaron para este año, ¿verdad?, del bien común. Hablado zapatea, estos obispos hablan de política, pum, 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 pum. En la misa hay que hablar de Dios. Hey, muy periodista acuerda que son chupamedia a quienes se les paga para defender cosas indefendibles, ¿verdad? ¿No me acuerda? Y entonces, defender a Dios. Dios no necesita que nadie le defienda, ¿verdad? Sino que al contrario, Dios lo que quiere es defender al hombre, a la humanidad, viene a revelarnos. Y entonces Jesús dice, llegó a EBM, por más que oigan, no comprenden, no entendéis la bendición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Añeta EBM en el lenguaje de ustedes. Añeta EBM día lleva, y que tu hanguaisala, entender morada, a ese va a venir de Yarala o Bombe Usea PM ese amigo, ¿entiendes? Y claro, cuando vos tocas cosas bien concretas, por ejemplo esto, por ejemplo aquello, no funciona esto, no funciona aquello. Y me habla ahí, transporte público. Bueno, habla de política porque habla de transporte. No sé, ñan de escuela de copar restaurante. Bueno, ve, pues si pan de güey, nambre que esto que aquello. Oico sobre facturación, oico, nambre. De todo que nosotros vemos. No hace falta hablar demasiado porque abrir los ojos y por donde ves nomás hacemos agua por todas partes, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús dice, por más que oigan, no comprenden. Entonces, vaya pota, pellemice, vaya la bebota, vaya la peusea, de yara. Les voy a tener que ser clarito. Entonces, la parábola, queridos amigos, es un género literario sencillísimo que hasta el que, no sé, que no se fue a una gran universidad de Harvard, te puede entender. Y justamente todo eso que van a las grandes universidades, parece que son justamente lo que menos entienden. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, a Bella Yepita Soana Oñón Diepa, justamente porque el Señor nos está diciendo eso. Por más que vean, entonces tampoco conocen, tampoco abren los ojos. Por más que vean. Oesaina, lo oye ya por vaya. Pero, ay, fuera, ñembo, chancho rengo y te ha llevado. Pero después, queridos amigos, Jesús te pone también la causa y te dice, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no hacen caso a esa realidad de una encarnación, de traer la buena noticia y el evangelio de Jesucristo en la vida del pueblo y de la gente? No podemos amar a Dios sin amar verdaderamente al prójimo, queridos amigos. Y entonces Jesús te vuelve a decir, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Queridos amigos, más claro que esto, solamente el agua. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos. Entonces, todo lo que yo les hablo de Dios, todo lo que yo les digo de Dios, al final de cuentas, incluso hablar con burros es recibir patada. Pero no porque son burros, sino que porque muchas veces, queridos amigos, simplemente tapamos los oídos y cerramos los ojos para que nuestros ojos no vean, nuestros oídos no oigan y nuestro corazón no comprenda. ¿Entienden, queridos amigos? Así es que este evangelio del día de hoy nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Pero para una conversión, queridos amigos. Ñante yara como poco lleva ñane atoy, pero después en el fondo nos dice, bueno, dale, será.
Amén de la oportunidad. Dale, na bebe. Animarse, fortalecerse, levantarse, abrir los ojos y hacer el camino del Evangelio. Que así sea. Que así sea.